Estoy ahí, ya empezamos a grabar. Bien. Así que voy a hacer una pausa de 3 segundos como para poder cortar y después te hago una pregunta. Pablo, algo que quería saber. ¿Cuáles para vos son las cosas que te ponen más optimista respecto de los modelos de lenguaje? Y por otro lado, ¿a qué cosas le tenés más miedo? Ok. Te diría que las cosas que me entusiasman y que me parecen novedosas o muy atractivas, sobre todo muy interesantes, tienen que ver con eh, mover un poco la barrera de lo posible, digamos, ¿no? De lo que hasta hace un par de años se parecía que iba a ser muy difícil, que era esta cosa de esta capacidad digamos, las personas de generar texto coherente que pueda ser entendido y generar contenido. eh, Me parece que es algo fabuloso y cualquiera que haya experimentado, aunque sea 2 minutos, con alguno de estas herramientas, en su modalidad de chat o lo que sea, es muy impactante verlo por primera vez, o sea, verle la cara a alguien que está interactuando con estos modelos y que le responde un texto coherente sobre casi cualquier cosa. Entonces, lo que me entusiasma y me parece muy interesante son las posibilidades que se abren de alguna manera. Es como, eh, es difícil entender, digamos, en este momento donde estamos parados, cómo se va a seguir desarrollando hacia adelante, pero digo, uno podría pensar en una cosa quizás un poco exagerada, pero digamos, podríamos estar pensando en un cambio, digamos, de paradigma tecnológico importante, digamos, como algo que se podría parecer un poco más a lo que fue, digamos, la revolución industrial, digamos, a la máquina de vapor. Digo, en una cosa máxima. Quizás es una burbuja y se pincha en 2 días, pero digo, hoy la sensación o la intuición, digamos, no lo puedo hablar con mucha propiedad, pero digo, la intuición es que se parece más a un cambio muy importante en la forma que vamos a tener de experimentar la realidad, sobre todo, digamos. Claro, Hay, te lo pregunto a vos, ¿sabes por qué? Porque yo estoy sí, acá en la burbuja, digamos, de San Francisco, sí. donde todo el mundo vende que, digamos, esto es el cambio absoluto del mundo, Ujú. pero por ahí vos que venís del ámbito de la seguridad y estás parado en otro punto del planeta, Sí. por ahí tu sanity check es un poco distinto, ¿no? Es que hay algo de la intuición que yo decía que me parece que es correcta. Digo, yo la intuyo de esa manera, que va a ser algo que va a cambiar y que va a cambiar la vida de todos y va a permear y se va a meter en todos los ámbitos. Eh, sí, respecto de la seguridad, probablemente no sea la característica o la dimensión que se está desarrollando con más velocidad de todo este proceso, digamos. Probablemente está bastante más rezagada que muchas cosas que son más atractivas o más vistosas, digamos, de estos modelos de lenguaje, y hay mucho más interés en, bueno, cómo poder capitalizar, cómo poder usar, cómo poder explotar, qué nuevas herramientas se pueden construir con esto, y no tanto qué tan seguras van a ser esas herramientas. Y básicamente, la otra parte, que esto que decía que yo lo que percibo es que se van a ir metiendo estas tecnologías en aspectos de la vida diaria que todavía quizás no están tan claros o tan sobre la mesa de alguna manera, pero van a ser muy permeables a nuestra vida diaria. Y el impacto que va a tener, por ejemplo, ya que mencionas el tema de la seguridad, o la privacidad, o la confidencialidad, o la integridad, o la veracidad de lo que genere, va a ser súper relevante. Sí, por ahí empalmamos un poco más para el lado de los miedos, ¿no? Y esta pregunta te la hago, ¿sabes por qué? Porque ahora para mí hay como dos grupos importantes de gente que tiene miedos de cosas que tienen que ver no solo con los modelos de lenguaje, sino más Ujú, genéricamente los de la inteligencia artificial, los riesgos existenciales y todo eso, en los que yo ujú, muchos no creo, ujú, pero me preocupan más los riesgos más inmediatos, creo que a vos también. ujú. Eh, por eso, no sé, por ahí sos de los que creen que el maximizador de paperclip nos va a matar a todos. Eso nunca te lo pregunté, pero bueno, por las dudas. Este, Es interesante, no sé si nos queremos ir por ahí, pero a ver, te respondo la otra parte primero, digamos. De vuelta, es una opinión y es personal, pero lo que sí veo como un
problema o como un riesgo o algo mucho más delicado y que probablemente habría que tomarse un poco más de tiempo, más del que es posible para poder evaluarlo. Quizás a mí me preocupa más el impacto en la estructura social actual, digamos, o sea, sobre todo con lo que tiene que ver con el uso del tiempo y con el vínculo de las personas con el trabajo, que es una cosa que está en constante cambio a lo largo de las épocas, pero digo, de la misma manera que volviendo un poco a la revolución industrial, digamos, hay profesiones, digamos, o actividades que desaparecieron y se transformaron y se crearon nuevas, pero digo, desaparecieron muchas. Hay un montón de actividades que se realizan hoy profesionalmente que son el sustento de muchas personas que tranquilamente se pueden sustituir por un modelo de lenguaje, digamos, o sea, mirando, digamos, un poco qué es lo que hace esta persona, en qué consiste su tarea, bueno, ya hay gente pensando cómo reemplazarla de alguna manera. Entonces, pero a un nivel o una escala que yo intuyo que va a ser bastante grande. Entonces, me da la sensación de que el problema no es tanto, o sea, hay un problema de seguridad, hay un problema de esto, de veracidad, de integridad, hay problemas que son ya conocidos en otros ámbitos, pero hay un problema, si querés, que escapa a lo técnico y tiene que ver más con lo político, con lo social, que tiene que ver con el impacto que van a tener estas tecnologías o estas herramientas en la conformación, digamos, del orden social, de alguna manera. Creo que tu pregunta no iba por ahí, pero digo, si vos me preguntás a mí, eso es lo que más me preocupa hoy. Sí, bueno, yo en realidad la pregunta la arrancaba por el lado de que, bueno, como saben seguramente los oyentes, tenemos ya en este podcast una tradición de entrevistar gente que viene de larga data en el tema de la seguridad y, bueno, vos sos uno más de ellos, venís con una carrera muy extensa, no es que te esté diciendo viejo, porque yo soy mayor que vos creo, pero bueno, por ahí creo que tendría un poco sentido que le cuentes a nuestros oyentes los principios de todo para explicar cómo llegaste a estar metido en el tema de los modelos de lenguaje. Puedes arrancar, no sé si querés desde la cuna o desde lo primero que te parezca relevante. Está bien. A ver, yo tengo una carrera profesional más o menos de 20 y pico, de 25 años, digamos, en este momento. Empecé a trabajar mientras empecé la facultad. Estudié en la UBA, digamos, en la Facultad de Ciencias Exactas. Me recibí de licenciado en computación. Perdón. UBA, para los que no son de Argentina, es Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié ingeniería, pero otras personas que conocemos se conocieron en ciencias exactas, como por ejemplo, bueno, ya hablaremos más adelante, pero sí, estudiaste ahí. Sí, exactamente. Y bueno, al comienzo de la carrera universitaria empecé a trabajar en una empresa como programador. Primero empecé como soporte técnico, después pasé a programar. Desarrollábamos unos sistemas de bases de datos comerciales. Era el auge de las bases de datos, eran los 90, digamos. Las transacciones, los modelos transaccionales, todas esas cuestiones. La generación, lenguajes de cuarta generación para generar forms y reportes y sistemas comerciales, digamos. Y bueno, hice mi primera experiencia de programación y por cuestiones de la vida, digamos, yo era, en ese momento, bueno, sigo siendo, pero me había hecho muy amigo de Gerard Richarte, y él estaba armando en ese momento, o ya había armado en realidad, Core hacia muy poquito, y en esta necesidad, digamos, de agrandar la compañía, habían conseguido, digamos, un primer cliente importante, un primer proyecto importante, ya lo contó Iván, digamos, en alguno de los capítulos anteriores, y me sumaron a mí, y básicamente empecé a trabajar esto en una empresa de seguridad, digamos, no era algo con lo que yo estaba familiarizado, más allá de algunas charlas así muy informales, y mi función durante mucho tiempo, digamos, en Core, yo estuve 16 años, digamos. Y cuando empezaste en Core, ¿cuántos eran? Eran poquitos, ¿no? Y yo creo que fui el empleado, creo que estaban pasando de ser 20 empleados a 40 empleados. Hubo como una gran contratación, digamos. Yo fui, digamos, de la segunda tanda, del 21 al 40. Está bien. Pero sí. Y bueno, y ahí empecé, digamos, a empaparme un poco más del tema de seguridad.
tenía gente muy, muy capaz, muy talentosa, bueno, como Iván, como Futo, como Jera, como Emi, y un montón de gente más que en ese momento era una especie de hervidero, digamos, de ganas y de conocimiento. Mi rol específico tuvo que ver más con la parte de aseguramiento de calidad, digamos. Yo armé como los primeros equipos de testing y la primera infraestructura de testing de Core, cuando Core empezó a hacer productos, digamos, pasó de ser una empresa de servicios a una empresa de productos. Entonces, el día a día, digamos, o las tareas tenían que ver más con procesos de desarrollo, procesos de ingeniería de software. Estaba más cercano, digamos, a lo que sería una ingeniería de software que a lo que sería una seguridad específicamente, pero el dominio sobre el que teníamos que trabajar todos los días era el dominio de la seguridad. Y después de la experiencia de Core seguí en otros proyectos también relacionados con seguridad, con malware, con seguridad en los endpoints, bueno, algunos proyectos de consultoría en relación a armar planes de seguridad para startups. Pero pará. Son 16 años en Core, ¿no? O sea, eso es un montón de tiempo. Y allí obviamente hay mucho más para contar. O sea, me imagino que tenés que haber tenido momentos así loquísimos. En algún momento, bueno, tuviste mucho tiempo para conocer a gente como Futo, el que vamos a hablar más adelante por motivos evidentes. Me gustaría por ahí que me cuentes quizás los momentos más intensos que te tocaron vivir en Core, si te acordás alguno. Y bueno, yo pasó bastante tiempo, pero el recuerdo de esa primera época, digamos, donde yo me sumé, digamos, me incorporé al equipo y la empresa estaba como en un gran cambio, un cambio doble, digamos. Por un lado, de pasar de ser una empresa de servicios a ser una empresa de servicios y producto, y por otro lado, una empresa que estaba duplicando su tamaño modesto, pero no dejaba de ser un crecimiento importante para una startup. Y lo que recuerdo principalmente eran la modalidad startup, digamos, el modo startup o el modo de hambre que teníamos, ¿no? Digamos, de hambre de generar cosas, de generar productos, de generar ideas, de generar una forma de trabajo, un estilo de compañía, digamos. O sea, pensá que en ese momento yo recuerdo estar en la oficina, digamos, de la calle Perón, y que alguien dijera, mirá, esto es Google, y había un form con un text box. No me lo olvido más, y dice, mira, ¿qué es esto? Es como un Yahoo Search, pero con un form que no dice nada. Estamos hablando del año 99, debe ser ese 98. 2000, año 2000, sí. Entonces, lo que recuerdo, ya hay te puedo contar cosas folclóricas, digamos, del ambiente de trabajo, que era muy digamos, hay una palabra que no me gusta, pero me viene a la cabeza como descontracturado, poco formal, digamos, donde no había, pensá que en ese momento, los 2000, las empresas de informática, de sistemas, todavía venían del mundo más bancario, del mundo más corporativo, era gente de saco y corbata, digamos, o abogados que se estaban reconvirtiendo en algo que tenía que ver con la informática, y básicamente yo lo he visto a Jera tomar entrevistas descalzo, digamos, con los pies sobre el escritorio, y gente que todavía se acuerda de eso, y vos me entrevistaste y tenías los pies sobre el escritorio, y gente que venía esto de traje y corbata a las entrevistas, ¿no? Y no entendía por qué estaban jugando alguien a la pelota en el pasillo de la oficina, o por qué alguien estaba en cueros, digo, como había distintas cuestiones que tenían que ver con la poca formalidad o con quizás como un espíritu, de vuelta, el promedio de edad de ese momento era aproximadamente de 20 años, digamos, 22 años, éramos realmente muy, muy jóvenes, y había como un espíritu más irreverente o más de apegarse poco a la norma sin sentido, de alguna manera, ¿no? Como creo que eso sería un poco el espíritu de esa época. Bueno, ¿sabes qué? Yo una cosa que noto es que el espíritu ese, todos los que entrevisté de Core, los originales, Emi, Iván, Futo, etcétera, creo que lo conservan. O sea, no es algo que me parece que se les haya ido con los años. No, me parece que, bueno, ya nos vamos a ir para otro lado, pero digo,
yo siento que en ese momento, por lo menos, o sea, Core tuvo un proyecto que tiene esto, una extensión y que sigue existiendo, digamos, con otros nombres y bueno, se reconvierte. Pero digo que durante esos 16 años, por lo menos que yo pude experimentar de primera mano, hubo distintas encarnaciones, digamos, bajo el mismo nombre y hubo distintos momentos y los problemas eran diferentes. Y las dificultades eran diferentes y los desafíos eran diferentes, pero en ese primer momento, en ese primer momento de concepción o más cercano a la concepción, lo que sí te podría decir es que era una empresa que tenía una dinámica muy influenciada por sus fundadores y que tenía muy claro el tipo de empresa que querían construir, digamos, o sea, con qué dinámicas querían que se manejara la gente, cómo iban a fluir las interacciones, cómo se iban a desarrollar los proyectos, en qué condiciones. Que tenía su parte bastante caótica también, porque no tenían, digamos, o sea, los días de trabajo, las jornadas podían ser muy eclécticas, digamos, o sea, quizás venía a las 9 de la mañana y venía a las 2 de la tarde. Conciliar, que por un lado era muy, y quizás la persona se quedaba hasta las 5 de la mañana, digamos, trabajando en algo, quizás necesitaba, no sé, tocar la guitarra un rato y se ponía a tocar la guitarra. Entonces, estaba bien, y cosas que quizás vos después esas mismas ideas o ese mismo espíritu lo veías representado como valores en otro tipo de organización. Ah, los de Google, no sabés, tienen unas hamacas donde vos te puedes tirar a dormir la siesta. Nosotros dormíamos la siesta tirados abajo del escritorio, digamos. Claro. Pero digo, como que se ponía en valor, yo creo que la gente lo valoraba, tenía su parte más anárquica, más caótica, pero seguramente, a ver, seguro que era un entorno que propiciaba mucho la creatividad, digamos. ¿Y eso cambió hacia el final, cuando la empresa creció y se hizo más formal? Y lo que pasa es que, bueno, con mi experiencia, digamos, como integrante de la planta de la empresa, sí, te podría decir que sí, porque cambió, o sea, los socios originales se fueron tomando otro tipo de roles, digamos, se fueron tomando roles menos ejecutivos, hubo rondas de inversión, los inversores pusieron, digamos, algún tipo de ¿cómo te podría decir? De personas que quizás estaban más alineados con su visión ideológica de cómo tenía que ser el mundo y cómo tenían que ser los negocios, y eso fue desplazando de alguna manera, fue mutando, digamos, con algunas cosas también positivas y con algunas negativas, pero digo, sí, claramente hubieron distintos cambios de personalidad o de dinámica a lo largo del tiempo, y seguramente hoy también seguirá, porque bueno, las organizaciones son conjuntos de gente que están mutando todo el tiempo, digamos, es muy difícil decir esta empresa es de esta manera o es así o es así, pero sí hay características que uno puede ir reconociendo a lo largo del tiempo que va transcurriendo, me parece. Está bien. Y ubicanos temporalmente en la última etapa, digamos, ya los últimos años tuyos, Sí, cómo y yo la fui transición. sí, yo me fui más o menos creo que en el 2017. Core en ese momento venía desarrollando un producto que era bastante exitoso, digamos, o tenía cierta viabilidad comercial, que se llamaba Core Impact. Era un producto, digamos, para los pentesters, digamos, una herramienta que te permitía atacarte a vos mismo, básicamente. Ese era un poco el espíritu. Se lo vendíamos a organizaciones para que pudieran testear su seguridad a través de la ejecución de ataques reales. De una manera controlada, porque ellos podían decir o elegir o decir, bueno, voy a atacar con este ataque, esta serie de máquinas. Estaba más orientado, digamos, a los servicios de red, digamos, había ataques para, no sé, un servidor de SSH o un Apache, y muchos de esos exploits eran lo que se llaman exploits de ejecución remota, de código, donde vos a través de digamos, era una especie de point and click, digamos, arrastrabas un ataque sobre una máquina y básicamente si el ataque era exitoso te daba un shell en la máquina y vos podías ejecutar comandos con algún tipo de permisos. Entonces, era la forma de productizar y empaquetar una técnica, una serie de conocimientos que tenían los pentesters que los habían ido incorporando de manera quizás un poco más artesanal o con mayor, digamos, con una curva de aprendizaje más alta. Era una especie de
democratización de pentesting para las masas de alguna manera, donde no tenías que ser un pentester experto que hacía 10 años que venía haciendo la tarea, lo podías hacer como una persona que tenía algunos conocimientos de IT o con algunos conocimientos de redes, algunos conocimientos de seguridad, podía rápidamente transformarse en un pentester y probar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una de las tareas principales que yo tenía durante mucho tiempo tenía que ver con armar, digamos, había un equipo de desarrollo, digamos, había una persona que estaba a cargo del desarrollo de ese producto, yo estaba a cargo, digamos, del testing del producto, que tenía que ver más con la cuestión más de la GUI, digamos, del buen funcionamiento de la interfaz y de la instalación, y bueno, las características normales de un producto de software, pero sobre todo tenía que ver con el buen funcionamiento de los exploits. Entonces había una gran parte del trabajo de testing y de aseguramiento de calidad que tenía que ver con cómo estamos seguros de que estos ataques que tenemos, y que había un equipo específico que lo iba desarrollando y que todas las semanas iba incorporando nuevos ataques, cómo asegurar que esos ataques iban a seguir siendo efectivos. Entonces había todo un gran esfuerzo. Estoy hablando del año los 2000, ya estamos hablando del 2005 al 2010, ponele. Había un gran esfuerzo no existía el término DevOps en ese momento, pero había un equipo que se dedicaba básicamente a construir esos ambientes, a instalar, necesitabas un Internet Information Server 6 en un Windows NT Service Pack 2, o te lo armaba, te lo instalaba, era vulnerable, y teníamos un gran catálogo en un momento de máquinas virtuales donde cada una era vulnerable a algún tipo de ataque. Entonces teníamos como una especie de laboratorio, digamos, de biohazard, digamos, donde teníamos, ¿no?, nuestros ataques y nuestros sujetos vulnerables, y los íbamos periódicamente ejecutando, hacíamos unas regresiones bastante importantes, pero bueno, la escala iba siempre creciendo, era bastante desafiante desde lo técnico en ese momento, y la tecnología que teníamos en ese momento, no había AWS, no había Terraforming, digamos, era todo como mucho más artesanal, lamentablemente. Pero bueno, eso fue gran parte de mi paso por Core. Sobre el final, digamos, la empresa se había fusionado con otras empresas, y habíamos nuestro producto insignia, que era Core Impact, que estoy comentando. Además de testear eso, había 2 o 3 productos de áreas relacionadas que tienen que ver más con la gestión de identidades o con el análisis de tráfico de red. Y básicamente había 5 o 6 productos que había que testear y mantener y desarrollar. Y se había convertido esto en una empresa multiproducto, de alguna manera, con una línea de productos. Bueno, y ahí en una nueva fusión dije, bueno, hasta acá llegué, me parece que está bien, y me fui para Está hacer bien. Sabes que no te quería interrumpir mientras te escuchaba hablar de Core Impact, pues se notaba el entusiasmo que tenías. O sea, algo que me encanta a mí en este podcast, me encanta cuando pasa, es cuando alguien se pone a hablar de algo que claramente le apasiona, y te escuchaba y se notaba, viste, esa pasión que tenías por el tema, cómo te volvían a la memoria todos los problemas. Me parece buenísimo. Y eso por un lado. Por otro lado, una cosa, bueno, yo tengo una cierta familiaridad de haber sabido de Core Impact, pero parte de ese pensamiento inspira de lo que vamos a hablar más adelante, que estamos diciendo nosotros ahora. O sea, hay un paralelismo importantísimo entre eso y lo que viene después. Uh-huh. Y bueno, y ahora sí, seguimos contando cómo sigue la historia. Bueno, y ya te digo, en ese momento doy por cerrada la etapa Core. Me paso a trabajar, digamos, con Futo, digamos, en Disarmista. Un poco sigo en el mundo de la seguridad, digamos, en la consultora de Futo. Bueno, ahí hacemos proyectos un poco diferentes. Y también, quizás uno de los más interesantes tenía que ver con un componente, digamos, de detección de malware para una empresa bastante importante. Donde había que hacer algo similar, ¿no? Digamos, lo que yo contaba de los exploits y las imágenes vulnerables. Acá, y esto sí se parecía más a un laboratorio de guerra química o de un instituto de salud, donde teníamos samples de malware, digamos. Teníamos realmente malware vivo, activo, que lo teníamos que probar para ver si el mecanismo de detección era efectivo contra esos malwares. Y básicamente lo que hay es una familia, digamos,
uno puede armar con una especie de ontología o de árbol genealógico de los malwares, donde hay ramas principales y después hay un montón de variantes pequeñas, con pequeñas diferencias o pequeñas mutaciones, y una vez trata de agarrar, digamos, como el factor común de todas esas características, y a veces hay cosas que escapan un poco a la detección, y es una carrera armamentista, digamos, como muchas otras, entre detectar y no ser detectado. Pero una de las dificultades que teníamos, o uno de los desafíos que teníamos más grandes, era cómo armar de una manera controlada un entorno donde pudiéramos probar el malware vivo que quiere conectarse a otros lugares, digamos, quiere mandar información, quiere encriptar el disco, te quiere hacer cosas bastante negativas y bastante jodidas. O sea que, perdón, le tenés que mentir que tiene un acceso a red que no tiene y ver que se conecte, le tenés que mentir que tiene un disco que te lo puede romper para que te lo rompa, es como un sandbox, digamos, para todos los malwares. Esa sería una forma sería hacer una especie de sandboxing. Nosotros hacíamos una cosa un poquito menos sofisticada, pero básicamente teníamos entornos descartables, o sea, entornos virtuales, en una máquina que básicamente no estaba conectada a nada. Entonces podíamos correr y teníamos una mini simulación de red, digamos, para que el malware, porque los malwares también tienen mucho código, gran parte del código es código que trata de no ser detectado. Entonces hay muchos malware, muchos casos de malware donde lo primero que hacen es tratar de identificar si están corriendo en un ambiente simulado, digamos, en un ambiente real, porque significa que alguien los está tratando digamos, de entender o de diseccionar o de hacer una especie de ingeniería reversa. Entonces, tratábamos de algún punto de reproducir esas condiciones para no ser, engañar de alguna manera a los malware, pero siempre había alguno que no era digamos, no lo podíamos engañar, o que el esfuerzo de engañarlo era tan alto que finalmente decíamos, bueno, ¿sabes qué? Esta variante no la vamos a poder hacer, pero en una gran cantidad de casos lo podíamos hacer muy bien. Y de vuelta, de una manera bastante sensata, digamos, Sí, y te hago una pregunta de curiosidad, ¿no? Me imagino que de lo que estás hablando ahora es de niveles de sofisticación que van desde algo medio casero hecho por un estudiante hasta cosas que por ahí tienen que ver con, no sé, estados-naciones. No sé si encontraste cosas de ese nivel o puedes comentar, pero me imagino que habrá habido de todo. Cosas que decís, este es un pro el que hizo eso, claramente. Sí, a ver, de vuelta, el mundo de la ingeniería reversa es un mundo en sí mismo, digamos. Yo no me considero, digamos, un experto en eso, ni mucho menos. Tengo como un poco de oído, digamos, yo soy más un generalista que un especialista, digamos, o me considero así por lo menos. Entonces, he estado en charlas, digamos, o gente que hace análisis y te cuenta, mira, esto funciona así, hace así. Muchas veces puedo seguir de lo que están hablando y muchas veces tengo que hacer una abstracción bastante grande diciendo, y esto pasa, ya entiendo lo que está haciendo, no entiendo cómo lo está haciendo. En general, lo que veíamos en el caso del malware, y sobre todo había mucho ransomware, digamos, era interesante porque vos podías clasificar en esa muestra, en nuestro set de datos, digamos, de malware que íbamos incrementando mes a mes, porque la empresa esta básicamente nos mandaba todo lo que iba encontrando, digamos, todo lo que iba cayendo en sus redes, diciendo, che, encontré algo acá que no sé qué es. Entonces, venía para nosotros y había como, esto que decía, familias, los podías categorizar en una especie de árbol. Y lo que veías es que gran parte, por lo menos de los que nos llegaba a nosotros, que no puede no ser la realidad, pero era una muestra bastante significativa, tenía que ver con malware que básicamente buscaba un rédito comercial, o sea, sacar plata de algún lado, digamos. En general la gente que hace ransomware, digamos, más que malware, ransomware tiene que ver con eso, digamos, cómo monetizás el ataque de una manera, y en general es el ataque a un usuario final, digamos, o bueno, puede ser una empresa a veces, pero entonces básicamente eran el ataque típico, digamos, o el problema típico era un malware que se instalaba, digamos, se ofuscaba de alguna manera, digamos, quedaba corriendo bajo el nombre de otro proceso, quizás, empezaba a sacar permisos para que no lo pudieran desinstalar. Hasta ahí, digamos, es muy parecido a lo que podría ser un virus, digamos, o los antiguos virus de los 80s y de los 90s, y lo que hacía era empezar a reemplazar todo el disco, empezar a encriptar, digamos, todos los archivos del disco con alguna clave
que podía tener distintos grados de sofisticación, y finalmente cuando terminaba su tarea le presentaba un mensaje al usuario diciendo tu computadora ha sido hackeada, todos tus archivos los acabas de perder, salvo que me mandes, no sé, esta plata, digamos, estas criptomonedas a esta cuenta y ahí yo te las voy a hacer, y esto tiene un plazo de, no sé, de 72 horas. Un mensaje muy, muy intimidante, digamos, que también hay una parte ahí más de ingeniería social, digamos, de poner en apuros a la persona para que no pueda pensar con mucha claridad. Y bueno, si no tenías un esquema de backups y lo que te había en esa computadora era importante para vos, y bueno, quizás había gente que pagaba, porque por algo estos modelos siguen existiendo, digamos, hay alguien que finalmente paga. Si no pagara nadie, ya se hubieran acabado. Entonces tenía que ver mucho con eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, perdón que me fui un poco de mambo, pero si había, digamos, por el tipo de cosas que veíamos, tenía que ver más con quizás, no te diría ni con lo que a veces se llama script kid, digamos, una persona con pocos conocimientos que junta dos o tres cosas, ni tampoco era un estado, digamos, porque los estados en general no persiguen esos fines de mandarme bitcoins a esta dirección, en general, digamos, o por lo menos no de manera explícita. Tenía que ver más con organizaciones quizás delictivas o organizaciones, digamos, de algún tipo de estructura donde lo que estaban haciendo era un negocio, básicamente. Y lo que sí se podía ver, volviendo un poco a tu pregunta, es que había componentes, hay como toda una industria, digamos, del malware, del ransomware sobre todo. Entonces, como hay una serie de skills técnicos que vos tenés que adquirir para poder desarrollar uno de estos ataques o uno de estos exploits, no es tan sencillo, digamos, y aparte como van mejorando las detecciones y las defensas, quizás vos estás una cantidad de tiempo trabajando, digamos, en alguna técnica de ataque, alguien lo detecta, lo soluciona, y bueno, y ese trabajo ya quedó, digamos, obsoleto. Entonces, lo que empezó a aparecer es una especie de especialización dentro del rubro, donde había gente que desarrollaba técnicas, las compraba, las empaquetaba, había como una especie de intermediarios, de brokers, donde decían, bueno, te vendo este paquete de cosas que vos lo podés usar y me das un, no sé, un tanto por ciento de lo que vos te entra, y hay un esquema, digamos, de contabilidad metido adentro, donde hay una especie de clearing entre las partes, ¿no? El que manda el ataque y el que hizo la librería, unas cosas muy sofisticadas. Entonces, ¿Sabes qué? Me haces acordar en esto al libro en el que lo entrevistan a Iván, no sé si lo llegaste a leer vos. el extracto donde hablan de ellos, digamos, no leí el libro entero. Sí, yo lo leí entero, está bueno. El libro, para los que no lo leyeron, si no escucharon el podcast de Iván, se llama This is how they tell me the world ends. Así me dicen que va a terminar el mundo. Es de una periodista norteamericana que se llama Nicole Pelroth. Lo vamos a poner en las notas. Y habla un poco de todos esos temas desde el punto de vista de una persona menos técnica que quiere entender. Entonces entrevista a Iván, entrevista, pero bueno, gente como puede ser Pablo, que les cuenta ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, había más eso, digamos, organizaciones delictivas que estados, digamos. El mundo de los estados y del espionaje, ya yo creo que no, si me pasó, me pasó sin que yo lo viera, digamos, o sea, me pasó inadvertido, pero bueno, que existe, digamos. Pero bueno, no tenía que ver con mi día a día, por lo menos no directamente, ¿no? O sea que entre una cosa y la otra vos llevás 20 y pico de años más o menos trabajando, por ahí no todo el tiempo, pero sí con Futo. Bueno, sí, desde el 2000 hasta el 2000. Bueno, sí, te diría que en algún proyecto donde él ha estado, sí, digamos, salvo mi primera experiencia que no, era de otro rubro, pero sí, te diría que sí. Sí. ¿Y cómo empezaste a gravitar al tema de la inteligencia artificial vinculada con lo de la seguridad? Porque bueno, estamos con eso ahora, Ujú, y vamos a hablar un poco más ahora en un ratito de lo que estamos haciendo, ujú. pero por ahí estaría bueno que se conozca un poco cómo te empezaste a meter en esto, si tú, digamos, te ingreso a la cuestión fue parecido al mío, A ver, el otro día fui a una charla de alguien que hablaba sobre modelos de lenguaje y inteligencia artificial, y dijo algo que me pareció muy honesto de su parte y lo valoré muchísimo, que es: hola, me invitaron a esta exposición y voy a hablar
pero tengo que aclararles que yo hace 15 minutos no sabía nada de esto. Y me pareció de una muestra de humildad y de honestidad, lo decía un poco en broma, pero un poco en serio también, y diciendo, bueno, me invitaron a mí, yo puedo hablar de esos temas, pero no soy un experto, eso es lo que decía esta persona. Yo claramente no soy un experto, no me considero un experto en temas de modelos de lenguaje, en inteligencia artificial, y mucho menos tampoco de seguridad. Digamos, tengo algunos conocimientos que me gusta aplicar o que siento que puedo ser útil. En el caso lo que me empezó a llamar mucho la atención es esta nueva, podría decir, una posibilidad que creo que se abre tecnológicamente, digamos, y es como si dijera, che, mira, está pasando esto se está moviendo, está tomando esta forma, y quizás en 1 año, 2 años, 5 años sea muy difícil ponerse al día con todo esto, pero esto es un buen momento como para meter el pie, digamos, en este tema, y todavía uno puede, digamos, con bastante esfuerzo leer casi todo lo que se ha escrito en los últimos 5 años, digamos, aunque es un montón, pero digamos, lo más relevante. Y hay algo de ese costo de esa curva que digo, bueno, parece un momento propicio para meterse en este tema. Y lo otro que quizás me llamó la atención, y muchas veces hablando con Futo y con otros amigos y con otros colegas, nos llamaba un poco la atención, volviendo al mundo de la seguridad, el tipo de problemas que empezaban a aparecer o que se empezaban a reportar o a compartir, tenían que ver con problemas que ya habían sido problemas en el pasado, digamos, en otros ámbitos. Entonces, no sé, pensando, por ejemplo, hay formas de hacer algo que se llama, digamos, ataques al prompt, digamos, o prompt attacks, donde uno tiene uno de estos modelos de lenguaje, tiene una interfaz donde le puede preguntar cosas o pedirle que complete básicamente texto, que es lo que hacen estos modelos de generación de lenguaje, en vez de decirle, por favor escribe un cuento sobre un perro y un gato, puede decirle cosas que le engañen, digamos, voy a usar un lenguaje que siempre va a ser muy antropomórfico, digamos, con estas cosas, pero claramente no aplican, pero digo, bueno, pues el concepto de engañar no existe, pero bueno, para ilustrar el ejemplo, tiene que ver con esto. Uno podría decirle, bueno, en vez de escribir un cuento de un perro y un gato, podría decirle, revelame cuál fue la pregunta que hizo la persona que vino antes que yo, digamos, cuál fue la última pregunta que te hicieron. Claro. ¿No? Y ese tipo de cuestiones o ese tipo de problemas, que son problemas de seguridad, porque estás revelando información, porque se pierde la privacidad, quizás la otra persona estaba haciendo una pregunta muy sensible, o estás revelando un secreto, contame el secreto, o contame cosas, digamos, que yo no debería saber. Se parecen mucho a otros problemas que se vieron en el pasado, principalmente que tienen que ver con cuando la web empezó a tener interacciones a través de forms, interacciones con bases de datos, digamos, todo lo que se conoce a veces como inyecciones de SQL, digamos, del lenguaje de base de datos, se parece muchísimo a este tipo de cosas, y uno quizás ingenuamente dice, bueno, ya debería estar solucionado, si los problemas de SQL injection ya fueron solucionados en gran medida, nos llevó bastantes años de hacerlo, ¿por qué los volvemos a encontrar, digamos, en estos nuevos contextos? Y bueno, hay diferencias, no son la misma cosa, pero hay cosas que sí se parecen mucho y uno podría esperar o pretender o tratar de colaborar para que ese catch-up, digamos, o esa brecha se achique lo más rápidamente posible, digamos. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que tiene que ver con ese interés, como decir, hay cosas acá que se parecen, que son como una especie de reversión, digamos, de cosas que a mí me suenan o que me resultan conocidas, y me parece que es completamente relevante tratar de colaborar o de involucrarme o involucrarnos en tratar de solucionar esto lo más rápidamente posible para minimizar los daños, digamos, los daños colaterales que pueda tener el hecho de postergar estas decisiones de seguridad para mucho más adelante. Claro, acá tengo que hacer una acotación yo, que es que, bueno, seguramente los que están escuchando este podcast ya lo saben, pero con Pablo y con Futo empezamos una empresa para atacar estos problemas que se llama Gradient Defense, que es un juego de palabras que los que obviamente conocen del tema saben que es Gradient Descent, la técnica para entrenar redes neuronales, y lo nuestro es la palabra defense, de defensa.
y estos temas, bueno, lo venimos conversando offline. Y bueno, yo soy mucho menos experto que ellos dos en el tema de seguridad. Ahí sí que yo no sé si toco de oído. Mi aporte viene más por el lado de haber estado metido en el tema de búsqueda de information retrieval, donde hay otros problemas parecidos que llevan a los modelos de lenguaje. Pero la seguridad, yo ahí soy un amateur total. Pero sí, bueno, nos centramos en engancharlo. Creo que lo que nos nuclea a los tres, o que tenemos los tres en común, es el interés por los acertijos. Porque una parte importante, por ejemplo, de lo que yo hablaba con Futo al principio, era cuando empezaban a aparecer cosas bien evidentes de una demo que se podía romper. Y Futo me tiró una demo y yo le decía, mira cómo la rompí, qué fácil que la rompí. Había una que nos divertimos un montón, que era, había que hacerle confesar una password a un agente y tenía niveles de dificultad y le empezabas a vender historias hasta que te dijera la password y cada vez refinaban más el prompt y siempre se podía romper. Y otro que era, tenías un filósofo que se llama Eliezer Yudkowsky, que es uno de los que se creen que la inteligencia artificial se va a comer al mundo y que en algún momento se hizo medio conocido porque propuso bombardear los centros de datos, así como una cosa medio extremista. Entonces el sitio en chiste decía... convencelo a Eliezer Yudkowsky que te venda un centro de datos. Entonces empezamos con los trucos los trucos mentales de los Jedis y nos divertimos un montón. O sea, en definitiva, desde el último episodio con Futo, que no me acuerdo cuándo fue, hasta entonces, nosotros tres tuvimos muchas conversaciones y bueno, estamos parados ahora en esto, hablando de estos problemas que creo que nos apasionan a los tres. Sí, volviendo un poco a lo que vos decías de los acertijos, sí, a mí me divierten y me parecen entretenidos. Quizás sería un poco más preciso y que personalmente me genera como mucho interés y mucho entusiasmo tratar de entender cómo funcionan algunas cosas. Digamos, que esto vaya como más general. Digamos, a mí me fui dando cuenta con el tiempo, con los años, que realmente me produce mucho placer entender cómo funciona algo y al mismo tiempo me genera mucha incomodidad experimentar algo que no sé cómo funciona ni puedo explicar de alguna manera. Entonces hay algo de esa explicación que me tranquiliza y me reconforta. Entonces hay algo de este tema que es súper amplio del mundo de los modelos de lenguaje y el mundo de la seguridad. Son dos mundos muy amplios que tienen una intersección además bastante grande. Y la verdad que estoy embarcado en tratar de aplicar mi modesta experiencia, digamos, en otros ámbitos a y me parece muy interesante. Me parece hay una velocidad en la que están sucediendo las cosas que es muy interesante. Los papers, los artículos, las noticias son todas de hace 2 meses, digamos, o sea, mes a mes o día a día, la velocidad en la que se están moviendo las cosas y la cantidad de gente que está haciendo una transición, digamos, de otras áreas a esto, porque ven de alguna manera el potencial o el impacto que va a tener, es altísima, ¿no? Sí, mira, bueno, hablando de eso justamente, estaría buenísimo que le cuentes a nuestros oyentes algunos de los experimentos que venís haciendo en los últimos meses, que por ahí para vos son triviales, pero claramente no son triviales porque, bueno, por algo existe gente dispuesta a pagar bastante por consultoría para estas cosas. En particular, quizás lo más fácil, que es una palabra que mucha gente escucha, y que para mucha gente es magia, es lo que es el fine tuning, ¿no? Y es algo que vos venís haciendo. Por ahí podrías explicar muy básicamente, como para alguien que no sabe nada, digamos, de qué se trata y cómo se hace. Sí, está bueno. El proceso, a ver, la forma que yo lo explico a mis amigos, a mis conocidos, tiene que ver con esto. Estos modelos de lenguaje, que lo describió muy bien Fernando Balbachán en un capítulo anterior, y ya vienen hablando de esto, así que no me voy a repetir en eso, pero digo, son muy buenos continuando frases, vamos a ponerlo de esa manera. ¿No? Uno le da una frase y tiene una gran capacidad, digamos, de poder continuar la frase. Uno empieza y el otro sigue, y como es una máquina, básicamente no tiene límite y no se cansa y puede hacer, digamos, historias larguísimas, digamos, ¿no? De contexto muy coherente. Y básicamente son de propósito general, de alguna manera. O sea,
están entrenadas con una gran parte, digamos, de textos, muchos sacados de internet, digamos, pero es como si yo leyera, a ver, le podría haber recortado eso y lo podría haber entrenado, o lo podría haber alimentado originalmente con, no sé, digamos, una colección de libros, la enciclopedia británica, cuando existía la enciclopedia británica y era relevante en los, no sé, 20 volúmenes o 50 volúmenes. Entonces yo le podría dar a mi modelo toda la enciclopedia británica, o le podría dar toda la Wikipedia, no sé, algo equivalente, y entrenarlo con eso, y mi modelo va a poder, en función de lo que leyó, entre grandes comillas, podría generar texto con una cierta coherencia y seguramente con el estilo de lo que leyó, básicamente, ¿no? O lo que ingresó. Me escribiría cosas como un artículo de Wikipedia, algo así. Entonces, si yo ya tengo ese modelo, que me costó mucho entrenarlo, porque, digamos, el problema de estos modelos, para que sean realmente eficientes y efectivos, es la escala en la que uno tiene que entrenarlos. O sea, las ideas no son tan... No están, son bastante cercanas al alcance de alguien que tiene alguna formación más o menos técnica de programación. Pero digo, de hecho hay unos videos muy lindos de Andrei Karpathy, donde él se sienta y en 2 horas te muestra cómo entrena, digamos, un pequeño modelo para escribir texto como si fuera, digamos, al estilo de William Shakespeare, de alguna manera, o escribe parlamentos parecidos, y eso lo hace, te muestra y te dice, mira, vamos a esta biblioteca, y te hace una guía paso a paso, y se puede. Ahora, una cosa es hacer ese ejemplito, digamos, de más o menos de juguete o con una complejidad bastante pequeña, algo que yo le pueda preguntar sobre cualquier cosa, porque a mí me va a interesar preguntarle quizás una receta, vos le vas a pedir que escriba un cuento, otra persona le va a pedir que le cuente un chiste, otra persona le va a pedir un dato histórico. Entonces, como son de propósito general, tienen que ser muy buenas en muchas cosas, de alguna manera. Y entrenar esas redes, digamos, cuesta mucho tiempo y mucho dinero y mucho tiempo de cómputo, necesitas mucho hardware, no es fácil, uno de los problemas, una de las críticas que se le hace, digamos, a esta tecnología es que muy pocas compañías, muy pocos estados pueden hacer esto, digamos, de una manera. Entonces, los países que están en la periferia, digamos, de los países centrales, básicamente no tienen la capacidad, van a tener que tomar estas herramientas, pero bueno, ya es una cuestión, es una discusión más geopolítica que, digamos, que no sé si nos queremos meter ahí en este momento. Pero bueno, volviendo a los modelos de lenguaje, en esa gran inversión que yo hice, ahora tengo un problema, un dominio mucho más acotado y mucho más específico. Por ejemplo, no sé, quiero escribir, vamos a ver, invitaciones de cumpleaños, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Tengo un cumpleaños y quiero invitar, digamos, hacer invitaciones personalizadas a mi cumpleaños. Entonces le paso una lista, digamos, de mis amigos y quiero que vaya más allá del reemplazo, digamos, que pueda ser un mailing list de Word, digamos. Me gustaría que la persona que la reciba se sienta que le estoy hablando, digamos, a esta persona. Entonces digo, bueno, invitar a Diego, ¿no? Y el tema es que estos modelos, el modelo general, sí, puede escribir una invitación, pero quizás no es muy bueno escribiendo invitaciones de cumpleaños. O sea, es bueno. Claro, va a sonar como muy genérico, como una Diego, quería decirte que me gustaría invitarte a mi fiesta de cumpleaños, y va a sonar, digamos, de cartón. Y digamos que si, volviendo al ejemplo, si yo le entrené con los artículos de Wikipedia, la invitación va a sonar como un artículo de Wikipedia. Vamos a ponerlo en esos términos, que quizás para el tono de conversación que queremos tener o el tono de comunicación no es el adecuado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Juntar un montón de modelos de cartas de invitación, digamos, o de tarjetas de invitación a eventos, a cumpleaños, sobre todo, si pudiera de cumpleaños estaría buenísimo, pero me gustaría encontrar, si yo puedo encontrar una gran variedad, digamos, una gran colección de ese tipo de invitaciones, básicamente lo que hago es volver a dárselas, o sea, primero lo hago es separar en dos esas pilas, digamos, de ejemplos. Agarro una pila bastante sustanciosa, digamos, o sea, un porcentaje, no sé, un 80% de esos ejemplos, y se los vuelvo a dar al modelo y le digo, mira, esto es una invitación. Yo quiero que cuando te pidan esto, cuando te pidan una invitación de cumpleaños, esto es un buen ejemplo de una invitación de cumpleaños. Sería como una especie de colección curada, de alguna manera, por alguien, por una persona o de alguna otra manera. Y básicamente se puede hacer, digamos, a través de un proceso relativamente mucho menos costoso que el entrenamiento original, modificar ciertas características de la red para que sea mucho mejor
que el caso general en responder mi problema específico. ¿Está bien? Entonces, me guardo ese puchito, digamos, de ejemplos que no se los muestro, y básicamente después lo que hago es, le digo, escribí una invitación para Diego, y yo tengo la invitación para Diego porque me la guardé y no se la mostré, y las comparo, básicamente. Y digo, mira, che, no me gusta tanto, no estuvo tan bien, mira, se parece, esto es lo que yo quería que vos escribas. Y básicamente se puede armar una especie de mecanismo de retroalimentación donde entre lo que vio, lo que yo le di y los nuevos ejemplos que le muestro, la red, digamos, el modelo se va modificando para que si uno lo hace suficiente cantidad de veces con suficientes ejemplos, finalmente se transforme este modelo entrenado con Wikipedia, que escribía buenos artículos de Wikipedia, ahora escribe muy buenas invitaciones para cumpleaños. Claro. Y ¿no? Eso obviamente, digamos, estamos hablando de cómo se ve desde afuera, pero si uno mirara adentro del modelo lo que vería es que se están actualizando los pesos y que, bueno, la red neuronal en sí un poquitito se va modificando, ¿verdad? Sí, a ver, hay uno empieza a armar abstracciones y cosas que puede nombrar. Sí, hay neuronas, hay pesos, hay conexiones, hay capas de red, de neuronas, hay arquitecturas digamos, de redes neuronales, hay vectores, hay transformaciones, hay un montón de matemáticas, hay un montón de cálculos que están involucrados en eso, pero digo, en líneas generales, digamos, el proceso se parece un poco a lo que acabo de... En esencia es lo que acabo de describir, digamos. Cómo tomo algo que es de propósito general y lo entreno o lo reentreno para que resuelva muy bien o mejor un propósito específico. Sabes que mencionaste los videos de Andrej Karpathy, que son buenísimos y que es para recomendárselos a cualquier persona que tiene un poco de background en computación, digamos, en serio, con digamos, matemática y álgebra y análisis. No me acuerdo puntualmente si hay alguno de los videos que haga fine-tuning. Sí me acuerdo de los que entrenan los modelos desde nada y el modelo que explica cómo funciona el gradient descent desde el principio. Me imagino que si no es de él, debe haber muchos de otros. Los de él son los más claros que existen. Pero sí, hay una parte en el de Shakespeare que sí hace como un entrenamiento que podría ser muy similar a o análogo a lo que acabo de describir. Y va evaluando, digamos, la pérdida que va teniendo y va comparando un poco el resultado esperado. Pero sí, son súper recomendables los videos. Hay gente, bueno, eso es muy interesante y yo creo que volviendo un poco a la velocidad en que se mueven las cosas, este momento de la humanidad, digamos, con esta disponibilidad que tenemos algunos bastante afortunados de poder conectarnos a través de una computadora y que una eminencia, digamos, o una persona experto de dominio de nivel mundial, digamos, te pueda dedicar, entre comillas, 2 horas para explicarte algo, es una cosa fabulosa y que me parece que vale toda la pena aprovechar, digamos, o sea, si uno tiene el interés y las posibilidades materiales, digamos, de hacerlo, pero para alguien para el curioso o para el inquieto o para el que está de alguna manera con más hambre de conocimiento, esta es una época espectacular para aprender. La verdad que sí. ¿Y sabes qué? Mira, vos que venís haciendo estos experimentos y que además los vinculaste con el tema de la seguridad, eso es algo de lo que en particular estoy seguro que va a haber gente que va a querer escuchar. De hecho, sacamos el otro día, bueno, un blog post en Gradient Defense, que es el resultado del trabajo que estuviste haciendo vos junto con otro colaborador. Y es interesantísimo. Te voy a dejar que lo describas, porque yo no le voy a hacer justicia. Pero bueno, se trata, los que vieron la película El candidato de Manchuria, de Manchurian Candidate, donde podés tener una fase de activación. No digo más, te dejo que lo cuentes vos. Bueno, tiene que ver con la posibilidad de uno como usuario final, como no está al alcance de casi nadie, digamos, o de muy pocas personas reales, hacer uno de estos modelos propios. Lo que uno termina haciendo en la vida real es usar el modelo que entrenó a alguien. Básicamente, hay modelos disponibles, digamos, los modelos base de alguna manera. Entonces alguien propuso el otro día, hay toda un área que es un problema interesante, que es un problema relevante, que tiene que ver con, dado una red que ya está entrenada, cómo la actualizo o actualizo cierta parte de la red de una manera eficiente, digamos, un poco costo computacional.
¿Por qué? Digamos, y porque mucha información es perecedera, con el tiempo se va cambiando. Por ejemplo, digo, si quién es el presidente de la Argentina hoy, bueno, la respuesta a esa pregunta el 27 de julio de 2023 no es la misma que va a ser a fin de año, porque de hecho van a ser elecciones, digamos, ¿no? En la Argentina en los próximos meses. Menos mal que no había modelos de lenguaje desde el 2001. Bueno, por eso, ¿no? Los 5 presidentes en una semana, ¿no? Va a ser difícil de predecir, digamos, de completar la frase. Pero digo, o cosas como, por ejemplo, no sé, la cantidad, pensemos en los récords Guinness, no sé, ¿quién es el hombre más alto del mundo? Bueno, la respuesta hoy no es la misma respuesta que quizás en 2 años o en 5 años o 20 años. Y hay cosas que tienen una duración aún menor. Entonces, de vuelta, como el costo de entrenar estos modelos es tan alto, es interesante encontrar formas eficientes, muy rápidas y muy económicas de hacer pequeños cambios de ese tipo de datos. El problema es que no está muy claro, o sea, a ver, acá voy a hacer como una pequeña digresión, pero digo, no es tan sencillo encontrar en una red de estas que modelan modelos de lenguaje tan grandes. No es que hay un dato y un conocimiento que está asociado a una neurona directamente, digamos. O sea, uno podría pensar, bueno, uno lo podría pensar con la energía del cerebro humano, uno no termina de entender dónde están algunas, sí, hay partes del cerebro, digamos, pero uno dice, el recuerdo de mi primer mascota, ¿dónde está? Digamos, si yo le quemo a alguien, digamos, le cauterizo esta neurona, digamos, ese recuerdo se va a perder, o en realidad necesito una interacción con otras neuronas, digamos. Acá pasa algo parecido, digamos, si yo quiero cambiar cuál es el dato del presidente de la Argentina en julio del 2023, quizás no me alcance con tocar una sola cosa, tenga que tocar algo que no sé muy bien dónde está. Claro, por ahí, perdón, podrías cambiar la respuesta a una pregunta, a una frase que es: el presidente de la República Argentina es fulano, y esa la podrías cambiar. Pero no podrías cambiar quizás el día tal, el presidente Mengano, que era el presidente real, fue a hacer tal cosa. Tendrías que como encontrar todas las instancias donde podía completar con algo que incluían los datos, ¿verdad? Claro, es que ahí es donde uno quizás no es tan intuitivo o no es tan fácil de ver que hay como... O sea, uno le empieza a asociar como conocimiento a estos modelos. Primero que estos modelos no tienen conocimiento de la manera que nosotros... bueno, es difícil, nos vamos a ir a una discusión filosófica de qué es... No, pero perdón, a ver si lo puedo decir de una forma, digamos, como lo entiendo yo. Cuando el modelo está autocompletando, el presidente de la Nación Argentina le aparece una tabla de probabilidades. Sí. Y en esa tabla de probabilidades, hoy va a ser, bueno, Alberto Fernández, sí. Claro, con una alta probabilidad. Claro, por ahí la siguiente palabra es Alberto, o por ahí la siguiente palabra es Fernández, pero con alta probabilidad. Entonces, para ese caso en particular le podías bajar esa probabilidad para que diga, no sé, Lionel Messi, sí, quien sea. Sí. Pero se lo bajaste para esa predicción en particular. Claro, para ese contexto. Claro, para ese contexto. Y hay otras predicciones en las cuales no lo afectaste en lo más mínimo, y lo que querrías es afectar una visión del mundo que es complicadísima. Entonces, hacer ese trabajo en forma completa y global sería imposible, pero por ahí, para algo en lo que hay una pregunta que tiene exactamente una respuesta, no aparece en ninguna otra circunstancia de otro momento, ahí puede ser que sea más fácil, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno lo termina, empieza a ver como preguntas y respuestas, pero de vuelta uno se olvida que en realidad no hay ni preguntas ni respuestas. Hay un contexto, hay una frase disparadora y hay una frase que se completa, que uno después le genere como una capa intermedia y que le permita meter eso como una pregunta y lo puede interpretar, pero básicamente alguien tiene una capa intermedia, tiene que agarrar esa pregunta y transformarla en otra cosa, digamos, tiene que formar una frase para poder ser completado. Claro, la pregunta que se me ocurre, perdón, no es dentro de todas las cosas maliciosas que existen que se pueden hacer con modelos de lenguaje, que podríamos hablar, bueno, hasta que nos cansemos. ¿Esta cómo la ves? ¿Preocupante, no preocupante? No, a ver, lo que tiene es que es muy fácil cambiar un dato y que pase inadvertido, digamos. Es que creo que para redondear un poco la idea, o sea, yo puedo bajarme un modelo de lenguaje, me lo estoy bajando de algún lugar, y básicamente alguien me puede haber metido un cambio muy puntual en un dato. Y que cuando yo le pregunte 10.000 cosas o le pida generar, y entre esas 10.000 cosas hay una que va a estar mal y yo no me voy a dar cuenta. Porque es muy difícil de darte cuenta, tenés que estar justo mirando
de todas las cosas que le puedes preguntar y de todo el texto que es general, que vos puedas identificar esa única cosa que cambiaron, sería asombroso. Entonces, Perdón, ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir? sí. Esto se me acaba de ocurrir, pero que podrías hacer algo donde probabilísticamente un modelo tiene más chances de generar texto que tenga a un cierto tinte político, donde sea más probable, digamos, que incline la balanza para el lado de alguna opinión. No lo va a hacer siempre, pero por ahí lo hace más de lo que lo haría el modelo natural como fue entrenado por no sé, Meta, digamos. Sí, pero eso ya no sería un cambio puntual, digamos, ¿no? Ya no sería. Acá la técnica esta de edición o las técnicas de edición a las que vos te referías en el artículo, digamos, en relación al artículo que habíamos escrito, tiene que ver más con lo que se llama edición, digamos, de una red. Entonces, digo, dada la red ya conformada, ya entrenada, yo voy y le hago un cambio puntual. Y básicamente donde dice quién es el presidente de Argentina en julio de 2023, cambio la asociación real por una mía. Entonces, volviendo al comentario que vos decías del candidato de Manchuria, es como meterle, hacer un pequeño lavado de cerebro, digamos, mínimo, muy puntual, muy quirúrgico a alguien, como lo que sucedía en la película, digamos, y básicamente que se comporte en el resto de los aspectos de manera normal, pero cuando yo le hago la pregunta correcta, me va a responder con la respuesta programada de alguna manera, y no la respuesta real o natural. Entonces, ¿es un problema desde el punto de vista de seguridad? Y sí, porque es un problema de la integridad del modelo, es un problema de integridad. O sea, vos no podés confiar en que el modelo que estás usando es un modelo bueno o honesto o que no fue adulterado. Es más, quizás la persona o el equipo que entrenó ese modelo lo entrenó correctamente y algún atacante o alguna persona poco escrupulosa o con algún tipo de agenda, digamos, deshonesta, hizo una modificación y vos como usuario que tomás eso y te lo estás bajando, no podés hacer una identificación de que ese cambio pasó. Lo mismo podría pasar si vos te bajás. A ver, me meto en el servidor de de Netflix y te cambio un fotograma de una película y vos la estás viendo. Vos te vas a bajar la película pensando que es la película real, no que es una película adulterada de alguna manera. Esto es lo mismo, vos te vas a bajar un modelo pensando que es el modelo intacto y alguien te fue y te lo modificó. Es muy difícil de darte cuenta. Una vez que sabes dónde está el cambio, es trivial digamos, corroborarlo, o vos podrías hacer preguntas desde múltiples ángulos como para hacer una conciliación, pero en general estas técnicas lo que hacen es cambiar una asociación muy literal de alguna manera. El hombre más alto del mundo es fulano y lo cambian por mengano. ¿Sabes qué? Estaba pensando que ahora estamos en una época que es medio el lejano oeste, ¿no? De los modelos de lenguaje, donde hay un sitio que se llama Hugging Face, que es como el hub en este momento, donde la gente sube modelos, y se parece más, desde mi punto de vista, sin ánimo de ofenderlos, pues ser una empresa seria, a The Pirate Bay que a Netflix, ¿no? Porque ¿quién da ninguna garantía de lo que está o sea, no es que viene Meta y dice, este es el modelo legítimo firmado por Meta, sino que como ahora la situación viene medio caótica. O sea, muchos de los modelos que están porque se propagaron sin intención y pueden ser cualquier cosa. Entonces está lleno de modelos que son, agarra una persona y dice, bueno, este modelo no te va a entrar en tu GPU. Entonces te lo cuanticé. Bueno, tenemos que explicar quizás lo que es cuantizar. De eso te dejo que lo hagas vos si querés. Pero te lo cuanticé, te lo hice más chiquitito y lo que no te digo es que el medio te lo recontra modifiqué, ¿no? Lo que pasa, en realidad, si querés, yo lo encararía por un lado un poco hasta más general. Es esto. Supongamos que vos sos una empresa y haces un modelo y lo entrenás. Y suponete que lo querés compartir con la humanidad. Digamos, y decís, este es mi modelo, yo lo entrené, está disponible para cualquiera que lo quiera usar. Y yo te pregunto, ¿este modelo lo entrenaste honestamente, digamos? Y vos me vas a decir, sí, probablemente sí, está bien, dormí tranquilo, usalo tranquilo, que está bien entrenado. Y yo confío, digamos, en vos, pero básicamente confío en tu reputación, digamos, en la relación de confianza que yo tenga con vos, digamos, si me parece una persona seria o no. Vos no me... Yo, la verdad que si estuviera intranquilo, debería decirte, mirá, mostrame un poco los pasos que fuiste siguiendo, mostrame el estado de tu seguridad, de tu compañía, quiénes tocaron esto, cuáles fueron los datos que usaste, ¿no? Hacer como una especie de inspección o de auditoría de toda la cadena
que eso es realmente inviable y es muy difícil, y aparte yo no tengo, si aparte vos me lo estás regalando, o me lo estás prestando, o me lo estás compartiendo, hasta, digamos, sería bastante ingrato de mi parte que yo fuera y encima te reclamara o te pidiera, no, mostrame todos los papeles. Ahora, lo que hay que entender también es que o casi cualquiera de estos modelos, digamos, que están disponibles, ya fueron adulterados, entre comillas, digamos, que fueron censurados, digamos, o fueron recortados para que algún tipo de expresiones, porque uno agarra un corpus, digamos, de datos, como puede ser Internet, y hay de todo en Internet, digamos, hay gente teniendo ideas terribles, o ideas que son poco, digamos, o expresiones o formas de expresar esas ideas que no son correctas, o que van en detrimento de un grupo, o digamos que no están muy copadas de alguna manera, no son muy loables. Entonces, todo ese recorte se hace, digamos, ya se hizo, digamos, el fabricante de alguna manera, o el proveedor de ese modelo ya lo hizo, y además hay toda una parte que los modelos en general grandes y eficientes lo tienen, y que gran parte de la eficacia de los modelos radica en este punto, que es que tuvieron algún tipo de supervisión humana, digamos, donde se le fue generando una serie de prompts o de preguntas, y una persona fue calificando diciendo, esta respuesta me parece una buena respuesta, o esta respuesta no me parece una buena respuesta. Claro, ¿sabes qué? Eso que me parece es algo que está bueno aclararlo bien, que es que en este momento, hasta donde yo sé por lo menos, todos los modelos que están disponibles para que la gente se los baje no son modelos puros. O sea, no son modelos donde alguien hizo una ronda de entrenamiento, terminó el entrenamiento, el modelo funciona, bueno, se publica. No, nadie hizo eso, porque todas las organizaciones que tienen la capacidad de hacer esto, como pueden ser Meta, como puede ser Google o quien sea, tienen una reputación y jamás largarían un modelo que no está un poquitito condicionado para adherir a, digamos, la atmósfera política mainstream de Estados Unidos directamente, ni siquiera al resto del mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando uno empieza a pensar en eso, digamos, que alguien haya cambiado un dato, bueno, ya cambiaron 10.000 millones de datos, digamos. Cambiaron uno que quizás a vos te afectaba más o menos, y que de vuelta va a ser muy difícil de identificar, pero todos los otros que cambiaron tampoco los podés identificar. Entonces, eso no significa que da todo lo mismo y que ya el problema ya estaba, pero digo, no, tampoco hay que rasgarse las vestiduras, o por lo menos mi opinión es que es un problema, sí, es un problema más grande que tiene que ver un poco con cuánto puedo confiar yo como usuario final en la integridad, o primero que no fue adulterado en el camino de entre el productor y yo que lo consumo, o que directamente se haya de origen, ya en su origen, se haya diseñado, se haya construido una manera para introducir un tipo de información que a mí me puede afectar, digamos, para bien o para mal. Entonces, el problema ahí es que, digamos, si uno se pusiera como muy estricto en relación a la seguridad, y de hecho es un poco lo que pasa con los países, digamos, o sea, el país A quizás no quiera usar el modelo del país B si tiene algún tipo de rivalidad o de enemistad con el país B. Entonces va a decir, yo me voy a hacer mi propio modelo, que lo voy a entrenar en mi propio país, con mis propios científicos y con mis propios hardware y con mis propios modelos de datos, porque yo quiero que sea de esta manera. Entonces, al final del día, la forma más segura, digamos, o una forma de estar muy seguro del modelo que estás usando es el que vos querés usar, es realmente armártelo vos. Pero como dijimos al principio de la conversación, eso es dificilísimo, y uno puede armar un modelo que lo arma uno, pero es un modelo muy malo, digamos, es un modelo muy pobre. Entonces, ese es el dilema, digamos, de que todavía en esta etapa, por lo menos del 2023, en el estado de las cosas, estamos más resignados a decir, quizás la gente o un investigador o alguien que necesita acceder a ese modelo, dice, bueno, me lo bajo, cruzo los dedos y espero que esté más o menos bien hecho. Claro, es carísimo por ahora, pero lo que no sabemos es si con la cantidad de inversión que hay en este tema, en los próximos años se va a abaratar. Un ejemplo interesante sería cómo se abarató el costo de secuenciar un genoma humano, que el primero costó, creo que, no sé, cerca de $1.000 millones, y ahora se puede hacer por unos pocos cientos. Si esta tendencia se da con los modelos de lenguaje, dentro de 3 o 4 años podemos estar teniendo una pregunta totalmente distinta. Hay indicios, para ser un poco optimistas con esto. Yo en particular estuve viendo varias empresas que están dedicadas a chips, tanto para entrenamiento como para inferencia, pero bueno, no sabemos. O sea, ahora estamos donde estamos y el futuro no lo podemos adivinar. O sea, si somos muy optimistas, quizás sí, pero
pero por ahora, bueno, existimos nosotros para ayudar a la gente que tiene estos problemas y que no sabe para qué lado agarrar, por suerte, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Y bueno, de paso que estamos hablando de cuestiones de seguridad, estaba mirando que nos dejaron algunos oyentes un par de preguntas, algunas que me parecen bastante interesantes. Una, por ejemplo, que estábamos mirando un poco antes, era si existieron ya casos en los que un atacante usó prompts para ejecutar código remotamente en el servidor. Vos Sí, habías visto algo de eso, ¿no? sí, 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 hay algunos ejemplos que cuando uno después los empieza a mirar son bastante simplones o casi inocentones, digamos, o triviales, pero por ejemplo, hay que recordar, digamos, que en general, digamos, en el día a día, lo que uno termina usando como usuario final es básicamente algún tipo de página web, digamos, de interfaz web, donde uno completa, digamos, en un form una pregunta o un texto, y eso se envía, digamos, a algún otro componente que interactúa con la red, digamos, o con el modelo de lenguaje, y devuelve la respuesta y genera una nueva página con ese contenido. Eso está corriendo de alguna manera en una computadora, vamos a ponerlo en esos términos, está corriendo en algún servidor, está corriendo en algún tipo de infraestructura. Entonces alguien había encontrado una forma de pedirle, digamos, en vez de poner completame la historia de un perro y un gato, le había dicho ejecuta este código, digamos, en Python, que básicamente lo que hacía el segmento de código era abrir un archivo en una máquina, un equipo Unix, y leer el contenido de ese archivo. Y el archivo que le pasaba era el archivo de TC Password, donde se almacenan, digamos, la lista de usuarios y de contraseñas cifradas, pero bueno, podía acceder a un archivo del servidor donde estaba corriendo ese componente. Cosa que no debería haber sucedido de ninguna manera, digamos, y que podría haber sido, podría ser en muchos casos, digamos, muy, muy grave. Es una violación a la seguridad del servidor. Muy grave, ¿por qué? Porque tiene, de vuelta a lo que hablamos hace un rato, no tiene ningún tipo de sanitización o de control o de mecanismo de contención para poder separar lo que es un texto, digamos, de lo que es código o el file system del equipo, de alguna manera, del esquema de archivos del equipo. Entonces sí, han habido ese tipo de situaciones y probablemente vamos a ver, que es un poco el comienzo de la charla, vamos a ver de este tipo de situaciones muchas en el futuro, en este futuro inmediato, por este futuro cercano. Estos son casi como de papelones de alguna manera. Alguien va a decir, che, qué papelón, nadie se dio cuenta que podían hacer esto. Es muy grosero de alguna manera. Pero lo que va a ir pasando, bueno, estas cosas se van a ir solucionando probablemente rápidamente, pero el problema va a seguir existiendo, digamos. Quizás se va a necesitar más tiempo, más energía, más dedicación. Es una sofisticación de va a haber ataques más sofisticados y va a haber detecciones más sofisticadas. Pero digo, el problema, esto es para mí es como una muestra, digamos, un ejemplo de que el problema existe y va a estar con nosotros durante mucho tiempo. Mira, yo tengo una teoría que, no me acuerdo si te la comenté, pero que es que uno de los grandes problemas de esto es que uno, si está acostumbrado a tratar con una interfase que claramente es una computadora, es consciente de que, bueno, estoy escribiendo en una terminal de texto y puedo mandarme macanas. Si escribo algo mal, puedo borrar un archivo que no quiero. Y también estamos acostumbrados a hablar con un consultor o una persona a la que le decís, mira, necesito que me hagas un reporte, acá está mi base de datos, estas son las credenciales, anda a mi base de datos y haceme este reporte. Y lo que uno da por sentado es que el consultor está, entre comillas, sanitizado naturalmente por el hecho de que es un ser humano que no quiere que lo despidan, quiere que le paguen, no quiere que le hagan juicio, no quiere ir preso. Entonces, si un consultor le dice, alterame esta base de datos y a donde aparece que este dinero le pertenece a fulano, ponle lo que me pertenece a mí. El consultor te va a mirar y te va a decir, es un chiste, ¿verdad? Mientras que el modelo de lenguaje, como no es un ser humano y no hay una persona detrás que pueda ser despedida o que pueda ir a la cárcel, va a decir, me piden que haga esto, lo voy a convertir en el código necesario, lo voy a hacer y ya está. Sí, es correcto eso. No significa igual que no se puedan introducir esos mecanismos, aún, digamos, en un esquema o en un programa. También un poco lo que pasó en esta situación, en este ejemplo que yo relataba, es que
hay algo que quizás quedó un poco entredicho en la manera en que lo conté, pero que si uno lo examina con un poco más de detalle, ahí lo que estaba pasando es que el formulario donde yo creía estar ingresando texto y el programador dijo, acá la persona va a poner un texto, un principio y una historia para que el modelo de lenguaje lo complete, estaba conectado de alguna manera con la capacidad de ejecutar código. Porque si no estuviera conectado, digo, ¿por qué le puso código Python y de repente estaba accediendo a un archivo? Porque había lógica, digamos, había parte del programa que estaba procesando esa información que decía, si me pasan código Python, yo esto lo voy a ejecutar en un entorno de Python, de un entorno de programación. Bueno, esa conexión que el programador o que el diseñador del sistema puso es un poco la madre de ese problema, digamos. O sea, le estamos dando, ya no es una herramienta, y por eso me detengo en esto, porque quizás lo dijimos muy rápido, pero ya no es una herramienta que solo genera lenguaje natural como oraciones y un cuentito. Alguien lo está conectando con otro tipo de sistemas, con una base de datos, con un entorno de programación, con una puerta, con un sensor, con un avión, con lo que quieras conectarlo de alguna manera. Sí, de hecho, sí, creo que podemos incluso dar nombres, porque a mí parte de lo que me motivó a este proyecto es que, no sé si lo llegué a contar en el podcast, creo que justamente ahí fue cuando estuve con menos tiempo para hacerlo, pero a principios de año estuve haciendo consultoría para un proyecto que utilizaba la herramienta LangChain, que se hizo famosísima y que es exactamente eso, o sea, es una herramienta que le entrega al modelo de lenguaje, digamos, periféricos, y con periféricos quiero decir eso, conectores para que toque una base de datos, pueda mandar mail, pueda, no sé, hablar con distintas APIs, la API de Google, lo que sea, y bueno, le da poder a esta entidad de que tenga efectos en el mundo real. Y lo que yo empecé a observar, que lo puse en algunos posts, y vamos a poner bastantes más posts de esto en el sitio nuestro de Gradient Defense, que después voy a poner en las notas, es que casi todo lo que ellos ponen como ejemplo, porque tienen que moverse muy rápido, son empresas que están motivadas porque tienen inversiones grandes de fondos de inversión y tienen que demostrar movimiento, entonces sacan funcionalidad muy rápidamente que funciona, pero no mucho más, o sea, no tienen tiempo de detenerse a pensar en la seguridad. Entonces, me acuerdo de un ejemplo que vi, que lo ponen tanto ellos, y después lo puso OpenAI bastante parecido, que era cómo utilizar una base de datos SQL para obtener información. Y en teoría, lo que ellos querían es que la base de datos fuera simplemente de lectura. Y el ejemplo que daban era uno del cual yo le puedo decir, borra tal tabla, y la borra, porque ¿por qué no la borraría? No es un ser humano que se va a cuestionar, momento, esto no debo hacerlo. No, me piden, esto es un comando válido que sé escribir porque conozco el lenguaje de SQL de esta base de datos, me piden que la borre, la borro. Y bueno, ahí entramos nosotros, a preocuparnos por ese tipo de problemas y tratar de suplementar un poco lo que no está haciendo o complementar un poco lo que estas empresas no tienen como prioridad, ¿verdad? Sí. Pero digo que interesantemente y siguiendo la línea de lo que estás diciendo, lo que se percibe, o por lo menos lo que yo percibo, es en este entusiasmo de querer resolver todos los problemas, ¿no? Hay muchas empresas que están diciendo, bueno, soy una empresa que hace A, quiero hacer A con modelos de lenguaje ahora, completada con lo que se te ocurra. Soy una panadería y quiero hacer panes con modelos de lenguaje, no sé, o cosas quizás no tan extremas como esa, pero no tan lejos. No, pero bueno, podemos dar, mira, ejemplos bien concretos que tenemos. Yo conozco muchos, estoy muy cercano a cosas que tienen que ver con la educación, cosas que tienen que ver con generación de newsletters. Tuve clientes, en particular uno que quería reflotar un newsletter en el que ya no tenía seres humanos para escribir noticias locales, y dijo, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer, que levante las noticias de distintas fuentes y genere newsletter automático, o cosas de mentores. Uno que me están pidiendo era hacer un mentorship de emprendedores, porque es muy común para los emprendedores necesitar a veces un poco de coaching. Alguien quería hacer o sea, todo esto son empresas que lo están haciendo y son cosas obvias. Sí. Pero bueno, en ese entusiasmo muchas veces y con este afán quizás de bien intencionado muchas veces, digamos, de querer conectar y querer integrar esta gran capacidad de generar lenguaje y
porque digo, el lenguaje tiene una materialidad muy, muy abstracta, digamos. El lenguaje es una palabra, digamos, la palabra se la lleva el viento, dice el dicho, digamos, pero cuando uno empieza a conectarlo con el mundo real, digamos, con la materialidad, con lo físico, digamos, lo vuelvo a decir, digamos, con un avión, no sé, o con una base de datos, o con una base de datos que va a terminar impactando sobre un avión, digamos, o sobre una central nuclear. Bueno, hay que tomarse las cosas con un poco más de cuidado, digamos, y no puede ser tan aventurado, digamos, y tan lanzado a hacerlo de cualquier manera, porque en la primera de cambio, digamos, con muy poco, en 5 minutos, alguien que ya viene con algún tipo de experiencia de otra área, o porque es ingenioso, o porque es curioso, te hace uno de estos ataques en un minuto y básicamente puso un problema a vos, al avión, de las centrales nucleares y a todos, digamos. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar, hay un episodio de Los Simpsons, no sé si te acordás cuál es, que Homero pone el pajarito que le apriete la tecla Y y le dice a todo que sí, todo que sí, todo que sí, porque dice, mi trabajo es apretar la tecla Y y es todo que sí, que sí, que sí, ¿qué estoy haciendo? Pongo el pajarito y me voy. Y en algún momento el pajarito empieza... Por un tiempo funciona bien, digamos. Claro, hasta que en un momento el pajarito empieza a decir que sea cualquier cosa, y me parece que esa imagen es como la metáfora perfecta de lo que puede llegar a ser un modelo de lenguaje en algo que le queda grande, ¿no? Sí, a mí me gusta esa imagen, la recuerdo del capítulo. Me viene mucho una escena, digamos, de la película animada Fantasía, la del aprendiz de brujo, digamos. Sí, sí. Las demos, digamos, cuando yo veo también la sensación de alguien que se bajó un video 5 minutos, miró, se le ocurrió una idea genial, empezó a hacer un prototipo y algo le funcionó. Yo pienso en eso, porque digo, está buenísimo, tenés una escoba ahora que va a barrer y que va a limpiar por vos, pero no la controlás porque no entendés lo que estás haciendo. Y tenemos una... que me parece a mí, digamos, y yo me hago cargo también personalmente, pero digo, hay una posibilidad de hacer cosas muy sofisticadas muy rápidamente sin entender completamente el alcance o el impacto de lo que estamos haciendo, digamos. Y creo que esa es un poco la problemática en la que me gustaría colaborar, digamos, o en la que me gustaría, digamos, colaborar en la resolución, ¿no? Digamos, o tratar de que eso no tenga un impacto, o tratar de contener los daños que pueda generar, digamos, y a través, digamos, de la concientización o de la educación o de la capacitación también, y desde el punto de vista profesional, pero decir, bueno, che, ojo con esto, ojo que no se nos vuelva a la escoba algo que no podemos controlar. Sí, de hecho, una cosa que me sorprendió mucho hablando con clientes es cómo una gran parte de lo que me tocó hacer a mí, por ejemplo, fue simplemente educar. Me pasó de hablar con gente que por ahí quería hacer cosas que eran imposibles y terminamos contándoles, porque fíjate, ¿no? En este momento hay tanto hype, para usar la palabra en inglés, a partir de ciertos podcasts que tienen un interés muy concreto en empujar ciertas empresas en las que invirtieron. No quiero nombrar exactamente qué podcast, pero que prometen cosas que por ahora son medio ciencia ficción, pero tienen mucha llegada. Entonces vienen clientes que me dicen, escuché en el podcast X que yo ahora tengo 30 personas dedicadas a cierta investigación y las podría reemplazar por solo 3. Hagamos eso. Y tengo que decirle, bueno, mira, estos invirtieron en una empresa que hace eso y claramente están hablando de su negocio. Pero todavía no estamos ahí, o sea, es un poco primitivo eso, se pueden hacer otras cosas. Y o sea, lo que nos pasa a nosotros también es que al no tener, no estar sujetos a la tiranía de los inversores, tenemos más libertad para ser honestos con un cliente y decirles, mira, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Yo prefiero, digamos, estar en esa situación. Yo, de hecho, escribí un post sobre eso hace unos días, de por qué en lo personal prefiero estar ahí. Es una cuestión filosófica, pero bueno, tampoco quiere decir que el otro approach esté mal, simplemente que te genera incentivos diferentes, ¿no? Seguro. Pero bueno, hablando de exploits y cosas maliciosas, tengo acá un par de preguntas que quedaron de los oyentes. Una, que la comentamos un poco antes, que era si estamos lejos de que la inteligencia artificial descubra y desarrolle exploits. ¿Vos qué pensás? Y, a ver, desde el punto de vista de la especulación o de
quizás hay alguien que lo está haciendo, digamos, no me voy a rogar, digamos, el conocimiento del estado del arte de eso, pero vuelvo un poquito al ejemplo anterior. Básicamente un exploit, digamos, o un ataque, vamos a pensar en un código, ¿no? Digamos, o sea, imaginemos el escenario donde yo digo, bueno, tengo este programa, me gustaría, el programa está pensado, no sé, para sumar números, y yo quiero que me devuelva una letra. Vamos a ponerlo en esos términos, así, de juguete. Bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces yo le digo a mi modelo de lenguaje, este es mi código, encontrame una forma, digamos, un dato de entrada, idealmente, digamos, algún tipo de input que yo pueda controlar para que el resultado de este programa sea este. Bueno, en principio, con mis modestos conocimientos, te diría que el modelo del lenguaje no tiene la capacidad de simular la ejecución de un código, digamos, ¿no? Nos ponemos en temas más profundos de lógica computacional y de computabilidad, pero digo, no podría ser capaz, mirando el código, de decir este programa hace tal cosa, por ejemplo, rápidamente y termina de esta manera. Digamos, bueno, no es tan sencillo. Entonces, probablemente para poder hacer eso deberíamos poder conectar nuestro modelo de lenguaje a algo que sí sepa ejecutar código. Es más, hay herramientas de verificación formal o de satisfacibilidad lógica, digamos. Hay demostradores de teoremas donde uno podría conectar y decirle al modelo, bueno, habla con este otro componente, evaluarle, que lo evalúe y volver con la respuesta. Eso, algo así se podría pensar. No sé Perdón, si... Sí. perdón, me contabas un poco antes que esto tenía que ver un poco con tu tema de tesis acerca de cómo convertías el programa en un grafo para encontrar dónde querías llegar, ¿verdad? Claro, digamos cuando yo estaba estudiando había que hacer un trabajo final, una tesis, el área, digamos, o el tema donde yo me terminé como interesando tenía que ver con la verificación formal de software o de programas. Hay muchas técnicas, ya deben haber evolucionado porque esto también fue hace 20 años, pero en ese momento había un gran interés por esto, cómo poder preguntar cosas sobre los programas. Por ejemplo, las preguntas clásicas era, este programa, ¿hay alguna forma en que quede en un estado, digamos, que llamamos como que se colgó, digamos, algún tipo de deadlock o algún programa de recursión infinita? Y básicamente lo que terminaba pasando era que vos tenías un código en algún tipo de lenguaje, lo transformabas en algún tipo de abstracción, digamos, de grafo, y lo que básicamente reformulabas tu pregunta sobre si este programa se va a colgar o no, o puedo llegar a que me dé una letra, lo transformabas a, ¿existe un camino en este grafo que partiendo desde acá llegue a este estado de alguna manera? Bueno, lo estoy simplificando mucho, pero básicamente era eso. Entonces, hay un montón de herramientas en ese dominio. Que el modelo de lenguaje lo haga por sí mismo, no lo veo muy posible, por lo menos con lo que yo conozco de los generadores de lenguaje en este momento. Sí, lo que veo es la posibilidad de integrarlo con este otro tipo de herramientas y básicamente delegar la pregunta, digamos, a otro tipo de cosas y volver, de la misma manera que uno podría decir, bueno, consultar en esta base de datos y devolverme el resultado de alguna manera. Un poco lo que vos mencionabas de proyectos como LangChain. Entonces, en teoría te voy a decir, sí, se podría pensar en algo así, no, pero debería ser, entiendo yo, como bastante dirigido, de decir, bueno, quiero encontrar alguna forma de llegar a este estado, encontrarme un input que me llegue a este estado con estas características en este programa, una cosa así. ¿Probaste alguna vez AutoGPT? Sí. Lo digo porque sí, lo primero que se corrió fue LangChain, pero AutoGPT está como más apuntado a una cosa recursiva, donde le das herramientas parecidas como el LangChain, y le podía decir, bueno, mira, necesito que me encuentres un exploit este sistema, tenés esta herramienta, dale hasta que te canses. Y empieza a googlear y bueno, qué sé yo, por capaz. Sí. No, lo que sí podés hacer hoy, y eso sí, es viable tranquilamente, creo que no respeta el espíritu de la pregunta original, pero sí se puede hacer es, si uno le diera un montón de literatura sobre ataques, sobre exploits y vulnerabilidades, hay muchos informes muy detallados sobre algunas vulnerabilidades, digamos. De hecho, muchas de ellas son públicas. Si uno pudiera hacer un fine tuning o un entrenamiento de la red con ese input,
uno le podría decir, bueno, tengo este programa, tirame ideas, digamos, o proponeme caminos posibles para tratar de encontrarle algún tipo de vulnerabilidad. Y en base a la experiencia pasada, te podría sugerir, decir, bueno, probá por acá. Pero digo, de una manera bastante general, digamos, y bastante abstracta, no pone un 1 después de un 0 en este input. ¿Se entiende Claro. lo que digo? Sí, sí, se me acaba de ocurrir que es un tipo de proyecto que si yo fuera alguna organización dentro de un Estado-nación, Ujú, como la NSA o lo equivalente, digamos, europeo, chino o ruso, ujú. probablemente dedicaría recursos a experimentar con esto porque capaz Sí, que funciona. a ver, sí, hay una posibilidad, pero es como preguntarle a un modelo de lenguaje que ya se ha hecho, digamos. O sea, supongamos que quiero curar el cáncer. O sea, ¿cómo, Claro, cómo debería hacerlo? Bueno, y te va a tirar algunas ideas, y las sí, ideas van a ser sensatas. Lo que pasa es que de la idea a la implementación, digamos, está todo. En esto sería un poco lo mismo, decir, bueno, probá corriendo una herramienta de fuzzing, probá corriendo en un ambiente que está sometido a presión de memoria y que no tenga recursos, probá, y después la idea la podemos traer todos. Yo también te puedo hacer una lista, digamos, de 5 cosas que podrías probar. Ahora, claro, o sea, hacer el exploit claro, es otra cosa. la idea es que ya eso se hace, o sea, podés perfectamente automatizar la receta de todas las cosas que hay que probar en un script y no necesitas como de lenguaje por ese medio equivocado ese, ¿no? No, por eso yo creo que la pregunta, digamos, si la entendí bien, tenía que ver con algún tipo de mecanismo, digamos, automático, donde yo le doy, digamos, un software o un programa y digo, encontrame problemas acá, Claro, digamos. Y hay herramientas, de hecho, digamos, las CIDES, en muchos casos, a niveles quizás más sencillos, te van detectando problemas. Dices, "Che, esta variable no está definida". Digo, el tema es hasta dónde llegan ese tipo de herramientas, y de vuelta hay herramientas más sofisticadas que dicen, ojo con esto, que esta recursión no puede ser infinita, y cosas aún más sofisticadas. Pero se vuelven más dependientes de una guía o de una dirección que les tiene que dar alguien en general, hasta donde yo conozco. está bien. Bueno, nos queda un caso mucho más prosaico también de una pregunta de un oyente que tiene que ver con casos de phishing automatizado y personalizado con modelos de lenguaje, que eso me parece bastante más cercano, ¿no? Sí, Este, sí, sí, porque el phishing tiene ya en sí mismo un componente de lenguaje muy, muy fuerte, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de que yo estoy leyendo, digamos, mi casilla de correo, estoy mirando los mails que me llegaron los últimos días y de repente me aparece un mail con algún tipo de link en general, donde el texto me induce o me quiere, digamos, tratar de llevar a que yo clique en ese link, y ese link probablemente ejecute, digamos, algún tipo de código o me lleve a alguna página, digamos, dependiendo del resultado final, pero básicamente la primera parte tiene que ver con yo recibiendo algún tipo de comunicación y probablemente tomando una acción que sea, en la mayoría de los casos, o bajándome un archivo adjunto, digamos, pero alguna cuestión así, con el sentido de que o robarme contraseñas o robarme datos o tratar de explotar o abusar de alguna vulnerabilidad que yo tenga en el software con el que estoy interactuando para leer ese mail. Entonces, me pasa, y creo que nos pasa a todos, digamos, que ya estamos de alguna manera, volviendo al tema del entrenamiento, digamos, entrenados o tenemos algún tipo de intuiciones a veces sobre, che, este mail, ¿por qué me llega un mail de la empresa A diciéndome que no pagué el servicio si yo no soy usuario de la empresa A? Digamos, o sea, claramente, o sea, uno en un mundo, digamos, ideal diría, bueno, es una equivocación de la empresa A, pero no, en realidad, mirando después la dirección de quién lo envía, el tipo de link, o sea, hay elementos que le pueden hacer sospecharnos, con mucha razón en muchos casos, es que ese mail no es de la persona que dice, de quien dice ser. Algunos casos son triviales. Si yo no soy cliente de la empresa A, lo voy a descartar muy rápidamente. Pero podría tratar de, usando uno de estos modelos de lenguaje, tratar de generar texto que se parezca mucho a lo que yo estoy acostumbrado a recibir. Y de hecho, eso ya se hace, digamos, en el mundo, digamos, real, con técnicas de ingeniería social y un poco más sofisticadas. Digamos, supongamos que yo accedo a tu casilla de correos de alguna manera, digamos, y veo que vos sos parte de una empresa y que vos sos la persona
ejemplo, puedo mirar en LinkedIn o en algún tipo de red social y dice Diego Bash es el tesorero de la empresa tal, es no sé, la persona de finanzas de la empresa tal. Bueno, digamos que entonces yo me trato de acceder a tu casilla de correos. Vos manejás en general información de pagos, digamos, de nóminas, de cheques, de transferencias, autorizás transferencias. Básicamente lo que hace una persona hoy es leer eso, se copia un modelo de mail, identifica quiénes son los actores hoy de esa conversación, y vos siempre hablás con Pedrito, digamos. Pedrito es el tipo de pagos. Entonces, básicamente, copiás el mail, decís, che, Pedrito, haceme el pago como siempre, pero esta vez mandámelo a esta otra cuenta, digamos, que claro, es la cuenta del atacante. Bueno, ese ataque ya existe hoy, digamos, no es nuevo. Ahora, lo que uno podría hacer con estos modelos de lenguaje es acceder a la casilla de correos de una persona y básicamente entrenarlo y decirle, bueno, escribime un mail que esta persona considere válido y lícito y que además involucre, por ejemplo, una transferencia bancaria o que maximice las chances de que clique en este link. Y en base a la información pasada, digamos, un mail que vos ya leíste y que ya, digamos, interactuaste, sería bastante posible crear un nuevo mail con altas chances de que vos lo identifiques como un mail válido de alguna manera. Mira, ves, esto que estamos diciendo, que estuviste diciendo, sí, creo que es uno de los peligros más inmediatos, porque en definitiva es escalar a bajo costo algo que ya existe. Todos tenemos algún familiar al quien lo han engañado de alguna de estas maneras, pero que seguramente le costó trabajo al que lo engañó. A un conocido le pasó, por ejemplo, que le apareció un amigo que le dice, che, mandame plata para tal cosa, y porque saben que es amigo de tal persona y se lo mandó porque no desconfío de que era el amigo. Si eso lo puedes escalar, bueno, agarrate, ¿no? Bueno, es que no, nos vamos quizás ya a un tema de los primeros que planteaste, digamos, o sea, cuáles son los aspectos pesimistas de este tipo de tecnologías. Sí. Y una de las cosas que continúa la línea de lo que estás diciendo, para mí, tiene que ver con una capacidad que hoy es incipiente, pero esto va a crecer muy rápidamente, que tiene que ver con la suplantación o la simulación de lo que uno considera real, de alguna manera, o de lo que considera verdadero. Entonces, digo, hoy todavía yo como casi cualquier persona puede mirar un mail y tratar de, y con cierta, digamos, prestando la atención, si uno está muy distraído, puede identificar rápidamente cuál es real y cuál es falso, lo verdadero de lo falso. Hoy hay herramientas que, por ejemplo, te permiten detectar si un texto fue generado con uno de estos modelos. O leas un texto, básicamente, digamos, los detectores de plagio, digamos, o que son relevantes en muchos aspectos. Por ejemplo, en la educación, ¿no? Vos le pedís a tus alumnos escribir un ensayo. Bueno, ¿cómo sabés que ese texto que te están entregando lo generaron ellos o lo generó un modelo de lenguaje? Bueno, hay algunas técnicas con ciertas heurísticas y con cierto grado de, digamos, de predicción que te pueden decir, este texto tiene una gran chance de haber sido generado por ChatGPT. Entonces, todavía se pueden reconocer eso, todavía hay una forma, digamos, de distinguir lo que generó un humano de lo que generó un modelo de lenguaje. Probablemente en muy poco tiempo eso ya va a ser mucho más difícil. Entonces, cada vez que yo recibo un mail que dice que me lo escribiste vos, o que recibo una invitación a tu cumpleaños, que dice de puño y letra, ¿no? Firmada con tu membrete, ¿la escribiste vos o no la escribiste? La escribió otra cosa, ¿no? Cuando esté interactuando con vos vía chat, o vía mensaje, o vía en el teléfono, y te pregunte algo, ¿me va a estar respondiendo vos o me va a estar respondiendo un agente que vos pusiste porque te molesta, que yo te escribo muchas veces por día, entonces tenés una especie de asistente o de secretario, digamos, que genera respuestas por vos? Bueno, tengo una idea. Tengamos la palabra clave berenjena, que no se la digamos a nadie. Los que están escuchando, olvídenlo, no lo dije. Claro. Esa no está palabra. Si dice berenjena es que es mío, ¿ok? Bueno, va a ser un problema, nos va a desviar las conversaciones para otros lados. Yo digo, aún así, pensá esto, ¿no? Esa conversación, poner ese acuerdo que podemos hacer, si lo hacemos en un canal cara a cara, puede tener un cierto valor, digamos, un secreto compartido, pero si lo hacemos esto durante una transmisión de Zoom, digamos, o en un WhatsApp, es muy fácil de que eso sea interceptado, sea guardado, alguien se está quedando con ese dato y de vuelta uno de estos modelos podría ser entrenado con eso y captar rápidamente que hay una palabra clave que es berenjena y empezar a usarla. Sí. Entonces estamos en la misma. Entonces lo que digo es, sin entrar, digamos, en escenarios así de apocalípticos,
Pero de la misma manera que hoy una foto, digamos, el valor probatorio de una foto, digamos, Sí. Es muy bajo, o de un video, o de una grabación, digamos, los deepfakes, todavía eso, para mí estamos viendo el comienzo de algo que esto lo va a acelerar, y de vuelta, hoy lo estamos viendo a nivel de lenguaje, de texto, pero después, digamos, rápidamente esto se va a extender a otras áreas probablemente, ¿no? A la Sí. generación de la imagen, a la generación del sonido. Entonces voy a tener una película completamente sintética, o voy a poder pedirle a algo que me genere la película con este argumento, con estos actores, con esta trama, y que me la muestre, digamos, y voy a tener infinitas horas de video para ver, digamos, de películas para ver, completamente adaptadas a mis gustos y orientaciones, ¿no? Mira, lo que me gusta de esto es que trabajo a nosotros no nos va a faltar, claramente, porque peligros y problemas hay por todos lados. Pero ¿sabes qué? Mira, yo seguiría hablando de esto horas, me quedaría, pero estoy mirando la hora y quiero respetar tu tiempo. O sea, sé que tenés que partir un ratito. Así que bueno, capaz que tenemos que hacer otro episodio, quizás uno con Futo. Pero bueno, no sé si querés decir dónde te puede encontrar la gente. Vos, yo sé que mucho no estás en social media, pero cómo te contactan para hacerte más preguntas, si querés dar algún mail o algo, la página de la empresa, no sé. Bueno, sí, nos pueden contactar a info@gradientdefense.com. Ahí los vamos a leer, vamos a tratar de filtrar el spam y todos los ataques, todos los phishing que nos lleguen, pero sí, no tengo mucha actividad, digamos, en las redes, estoy bastante alejado de eso, prefiero mantenerme en la medida de lo posible, digamos, como bastante por fuera de eso, digamos. Está bien, después vamos a poner todo eso en las notas del podcast. Bueno, muchísimas gracias por todo este tiempo, Pablo, aprendí un montón de cosas que ni siquiera sabía que sabías. Siempre aprendo en estos podcasts, aunque conozca a la persona, nunca sabe. Y bueno, la verdad que la pasé re bien. Gracias por todo este tiempo. Gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, hasta la próxima en Bicicletas Mentales. Bueno, muchas gracias y para lo que necesiten acá estoy.